Hola. Acabamos de terminar el segundo día de la General Assembly aquí en Baltimore y como queremos que sea costumbre, queremos haceros un vídeo resumen de lo que ha pasado hoy. Así que pasaremos cada uno a explicaros las sesiones y ya está. Hola a todos, voy a explicar un poco cómo han ido las sesiones en las que he asistido, que son las de presidentes, y un poco cómo ha ido el segundo día de la GA. Las sesiones de presidentes han empezado puntuales a las 8:15. Hemos empezado haciendo un poco de presentación entre todos, como cada día hacemos, para irnos conociendo poco a poco todos, y luego hemos continuado con la agenda normal. Al principio hemos hecho puntos muy introductorios de cómo funciona el sistema de plenarios, el sistema de votos, para los miembros que eran nuevos. Hemos continuado con una charla del presidente de la World Medical Association sobre Ethical Fundraising, pero que al final se ha acabado centrando sobre todo en profesionalismo médico. La charla era bastante interesante, pero sí que es verdad que el contenido que se ha dado no ha sido nada que no hayamos trabajado en el CEM o que no se han explicado en charlas pues, de nuestro presidente, de Juanjo José Rodríguez Sendín. Pero bueno, ha sido interesante verlo desde otro punto de vista, en el punto de vista mundial. Tras la charla de Ethical Fundraising, hemos continuado explicando los NMO Reports, que son los informes que hacen las diferentes asociaciones que forman la IFMSA. La verdad es que todos los puntos del día han sido muy explicativos. Han sido, a mi modo de ver, poco participativos y tampoco el tiempo de preguntas ha sido bastante limitado. Tras los NMO Reports hemos seguido con el orden del día que teníamos en la agenda, que era básicamente explicar el presupuesto de la FMS para este año. Continuamos con la Alumni Shopping List, que bueno, básicamente los alumni son los exalumnos, los miembros que no son alumnos y que quieren continuar formando parte de IFMSA. Y bueno, pues hacen diferentes trabajos como redes de estudiantes recién egresados y demás. Y bueno, esta parte del Alumni Shopping List era un poco darnos de que los presidentes diéramos feedback de qué esperábamos de los alumnos o qué queríamos que hicieran. Hemos continuado con una actualización de cómo está el fundraising de IFMSA y con esto hemos terminado las sesiones de presidentes. Tras la comida hemos hecho la NMO Hour con IFMSA Spain, que ha sido muy positiva, ya que ha habido mucho feedback entre los diferentes grupos, han habido charlas que han estado en diferentes grupos y ha sido muy oportuno ver los diferentes puntos de vista entre los que teníamos acerca de ciertos temas. Tras la NMO ahora hemos asistido a la Regional Meeting de Europa. Son momentos en los que las NMOs, o sea, las organizaciones que forman la IFMSA, se reúnen en continentes o los grupos que están formados como las zonas del CEM y se tratan temas propios de las zonas. En la Regional Meeting de Europe, básicamente hemos hablado sobre la Euritsmi, que es el meeting regional de Europa, que va a ser a final de mes en Italia. Hemos hablado sobre diferentes proyectos y relaciones externas que tenía la parte de Europa con sus respectivas administraciones, con la Unión Europea y diferentes asociaciones europeas relacionadas en salud y que podíamos recibir feedback a través de la IFMSA. Tras la Regional Meeting hemos ido a cenar y finalmente hemos seguido con más sesiones de presidentes. Las sesiones de presidentes de la tarde también han continuado siendo muy explicativas. Destacar, por ejemplo, que hemos hablado sobre los policy statements que se van a aprobar o que se van a presentar en plenario. Los policy statements son los posicionamientos en que se va a posicionar la IFMSA y la verdad es que sí que hay que destacar que este punto considero que hubiese tenido que ser un poco más participativo, pero bueno, ha estado bien para los presidentes que iban un poco perdidos para que se hicieran un poco la idea de cómo iba. Para terminar el día hemos empezado el plenario a las casi 10:30 y hemos terminado a las 12. Y bien, bueno, ha sido un plenario bastante flojo en el sentido de que no ha habido tampoco mucho debate. Las cosas que se han aprobado han sido la gran mayoría por asentimiento. Y bien, hemos terminado el día y voy a dejar paso a mis otros delegados, los otros delegados del CEM para que expliquen sus comisiones. No, da igual. Hola, yo estaba en la sesión de SCOME
que significa Standing Committee on Medical Education, que sería lo que para el CEM es bioética, educación médica y residencia y profesión. Básicamente lo que hemos hecho por la mañana ha sido presentarnos, un poquito de role-playing, conocernos unos a otros, ver la historia de IMSA, ver lo que es educación médica dentro de la IMSA, que era uno de los comités más antiguos, y luego ha venido un profesor de la Universidad de Maryland a darnos una charla sobre el arte y la medicina, que la verdad que está bastante bien, ha sido interesante. Luego por la tarde se nos han presentado todos los proyectos dentro de IMSA Spain, dentro de educación médica, y que hay dos muy interesantes, que es un database sobre el currículum en las distintas facultades de todo el mundo, así como otro sobre la residencia en las distintas facultades de todo el mundo. Se ha pagado. Y luego hemos tenido debate sobre si era necesario hacer una database sobre todas las residencias y cómo se entraba en ellas, y luego nos hemos dividido en grupos para trabajar las siguientes. Hola chicos, voy a explicaros un poco cómo han ido las sesiones de SCOF. SCOF son las siglas de Standing Committee on Public Health, que es lo que en CEM se equivaldría con la Comisión de Salud Pública. En un primer momento, como día de hoy, ha sido bastante introductorio, donde más o menos hemos hecho por conocernos entre los miembros, aunque seamos alrededor de 120. Y luego hemos pasado a hacer una parte introductoria, donde como mucha gente no es un cargo a nivel nacional ni internacional, no conoce muy bien la estructura, por tanto hemos tenido que explicar cómo funcionaba todo a nivel de IMSA, las estructuras, que ha sido bastante rutinario y algo que bueno, yo ya conocía por haber asistido a otra GA y no era demasiado interés. Lo que ha sido de hoy más interesante ha sido el trabajo en pequeños grupos, que había un Small Working Group de demografía de médicos y profesionales de la salud a nivel del mundo, y donde hemos sido gente de todos los países y de todos los continentes, y hemos ido analizando uno por uno, incluso los países que estábamos allí presentes, cómo está ese tema en la actualidad. Como es un tema que hemos trabajado bastante en el CEM y yo conocía bastante, bueno, les ha sorprendido todo lo que sabíamos, y me han ofrecido a mí y a otras dos personas, uno de Quebec y otro de Filipinas, que dirigiéramos ese Small Working Group. Además, lo bueno de este Small Working Group es que va a presentar unas conclusiones que luego serán llevadas frente a las Naciones Unidas para que haga el report que toca hacer este año sobre ese tema concreto. Por lo demás, ha sido una sesión bastante buena. Por la tarde hemos hecho una sobre salud mental junto con otro comité que se encarga de derechos humanos y paz, que también ha sido muy interesante. Las cosas que decían, sobre todo los puntos de vista que podían aportarnos, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de países que había, es muy enriquecedor y para mí ha sido muy positivo. Bueno, me llamo Inés y yo he asistido a las sesiones de SCORA. SCORA, bueno, trata sobre Reproductive Health and HIV. Y bueno, es una sesión muy divertida, la verdad, porque la mayoría de las personas que están en SCORA son gente muy abierta. Y la verdad es que fue todo muy dinámico desde el primer momento. Empezamos hablando sobre el control cómo se podían medidas para el control de la población, qué opinaba la gente, sobre qué proponíamos. La verdad es que lo más destacable fue el dinamismo de la sesión, ¿no? La parte más intensa, digamos que fueron los policy statements que atañían a SCORA. Uno en contra de la mutilación genital femenina, y sobre todo uno que presentaron los chicos de AMSA Australia sobre el equal marriage, que bueno, la verdad es que dio bastante discusión y es muy fuerte verlo en SCORA, porque si ya la brecha cultural es muy grande en general, en los temas que trata SCORA, pues especialmente. Y la verdad es que se dieron situaciones bastante curiosas y impresionantes, y que yo me salí de la sesión con ganas de seguir tratando el tema, porque me di cuenta que realmente es muy importante, ¿no? También hablamos de diferentes formas de celebrar el Día del SIDA. La verdad es que me llevo también alguna idea interesante para el CEM y para las delegaciones, si lo quieren hacer. Y bueno, también fue muy interesante cuando... A ver, no, o sea, así no puedo. Fue muy interesante cuando hablamos sobre los derechos de los homosexuales y algunos estudios que se comentaron sobre la salud mental de los países en donde los homosexuales tenían derecho y en los países donde estaban reprimidos y demás.
Y luego hubo una parte muy interesante que fue sobre los estereotipos femeninos y masculinos y sobre el género, en la que la gente proponía palabras que asociaba con lo femenino y palabras que asociaba con lo masculino, y al final nos acabamos dando cuenta de que realmente casi todas se podían aplicar a casi todo. Y al final, bueno, también las diferencias sociales entre hombres y mujeres, porque creo que es algo que se puede aplicar bastante en España y que sería interesante desarrollar. Me llevo muy buena impresión de la gente de AMS Australia, con los que estuve trabajando bastante y discutiendo. En la NMO Hour discutimos mucho sobre uno de los policy statements, sobre el del equal marriage, a ver qué pasa el día de la votación. Y por la tarde asistí al Project Fair de IMSA Spain, bueno, con IMSA Spain, que presentaron su proyecto de Pharmacritics. Y luego por la tarde tuvimos una charla sobre una asociación de Estados Unidos que hace estudios sobre cómo formar a los estudiantes de medicina respecto al trato médico-paciente con pacientes homosexuales, por ejemplo. Bueno, fue muy interesante, la verdad, y todo lo que se ha avanzado en Estados Unidos sobre el derecho de los homosexuales. Finalmente asistí al Project Fair de Escora y bueno, me llevé un montón de ideas súper chulas para España. Y nada, bueno, estuvimos con Enrique en las sesiones de presidentes y fue todo muy divertido y maravilloso y... Escora Rules. Bueno chicos, tras la explicación de todos los standing committees y las sesiones, solo queríamos decir que por aquí todo está yendo muy bien. Las relaciones con IMSA Spain y AEX, que en otras GAs han ido un poco diferentes, aquí están yendo muy bien. La verdad es que hay muy buena relación entre los equipos. Personalmente hay muy buena compenetración. Simplemente deciros que estamos bien, que estamos aprovechando un montón, estamos aprendiendo mucho y estamos cogiendo muchas ideas para poder hacer cosas buenas en el CEM y para los estudiantes. Simplemente deciros buenas noches. Buenas noches. Y que nos vemos mañana con el informe del día. ¡Hasta luego! Hasta mañana.